Damos gracias a Dios que estamos una vez más en día jueves en nuestro estudio bíblico, aquí, adoración y oración también. Tenemos este tiempo tan bonito de venir a buscar de Dios y hemos estado estudiando cartas del apóstol Pablo y son tan pequeñas que ya terminamos la primera, ya estudiamos Colosenses, ya estudiamos a la primera de Tesalonicenses y hoy vamos a terminar de estudiar segunda de Tesalonicenses. Las Tesalonicenses tiene dos cartitas, 1 y 2. Entonces hoy vamos a estar estudiando en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el último capítulo. Amén. Y lo vamos a leer. Amén. Si usted quiere acompañarme, me puede acompañar. Yo lo voy a estar leyendo aquí. Segunda de Tesalonicenses, del capítulo 3 en adelante, dice: Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también entre ustedes, y que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que los establecerá y los guardará del mal. Tenemos confianza en el Señor en cuanto a ustedes, que hacen y harán lo que les mandamos. El Señor dirija el corazón de ustedes hacia el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Sin embargo, les mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de parte nuestra. Ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, porque no hemos vivido desordenadamente entre ustedes, ni hemos comido de balde el pan de nadie. Más bien trabajamos arduamente hasta la fatiga de noche y de día, para no serles gravosos a ninguno de ustedes, no porque no tuviéramos autoridad, sino para darles en nuestras personas un ejemplo a imitar. Aún estando con ustedes los amonestamos así, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque hemos oído que algunos andan desordenadamente entre ustedes, sin trabajar en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece nuestra vergüenza, sino amonestadlo como a hermano, y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con Así es mi firma en todas mis cartas, tal como escribo. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes. Amén. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Ahí podríamos decir tal vez 2 enseñanzas aquí en el último, muchas enseñanzas, ¿verdad? Pero si quisiéramos resaltar las 2 enseñanzas más grandes que el apóstol Pablo está tratando de dirigir aquí en
en este capítulo 3, que podríamos dividirlo en dos partes, es que en la primera parte habla acerca de que donde hace un llamado para los hermanos, para que oren por ellos, para que la palabra del Señor sea glorificada. Y en la segunda parte les hace un llamado aconsejándolos y también amonestándolos, diciéndoles que trabajen, y que el que no trabaja, que no coma. Hablándoles claro y diciéndoles cómo ellos, ustedes mismos lo han visto de nosotros mismos, que nosotros hemos trabajado de día y de noche. Incluso en esta versión le exagera un poquito y dice hasta que, como dice, hasta la fatiga. Hemos trabajado hasta terminar bien cansados, hasta pareciera que ya no damos más cuando trabajamos, y les dice, nosotros les hemos dado ejemplo. Cuando hemos estado con ustedes se han dado cuenta y no hemos sido carga para ustedes. Y eso habla bastante de hoy en día, de lo mucho que es cierto que es muy, la iglesia hoy en día actualmente es muy diferente a la de aquellos tiempos, que tal vez a algunos en aquellos tiempos, como la iglesia primitiva estaba comenzando, estaba en su auge, como que todavía las cosas no estaban muy claras y se predicaba, por ejemplo, que mucho que Cristo ya iba a venir, y habían algunos que hasta vendían sus propiedades en aquellos tiempos y decían, nos vamos a entregar de lleno a las cosas de Dios, todos nos vamos a dedicar a Dios, y lo vendían todo y se lo repartían entre unos a otros, como dice la palabra del Señor ahí. Se entregaban de lleno a Dios, así como dicen algunos, a la deriva. Tenían una fe en Dios que decían, Dios nos va a sostener. ¿Cómo vamos a comer? Dios va a proveer. La Biblia dice que si Dios viste ¿a quién viste Dios? A los pajaritos, a los lirios del campo. Si Dios le da comida a los pajaritos, si Dios hace eso con los pajaritos, con las flores, con los árboles, si Dios provee para ellos, ¿cómo Dios no va a proveer para nosotros? Ellos se lo tomaron tan en serio que muchos de ellos dejaban todo y se dedicaban solo a Dios. Y Pablo se empezó a dar cuenta de que esto ya, yo voy a exagerar, le voy a decir yo, esto ya parecía una plaga, ya habían muchos. Entonces ya eran exagerados, y Pablo dijo, esto no es lo que yo les he enseñado a ustedes. Esto no es lo que yo les he enseñado a ustedes. Es cierto que hoy en día algunos pastores tienen ¿cómo se puede decir así? Tienen el privilegio de dedicarse totalmente de lleno a las cosas de Dios, porque las iglesias crecen tanto que hay tantas entradas de dinero que ya no saben ni qué hacer con el dinero. Tienen que buscar, digamos, hay iglesias que tienen que andar buscando proyectos, programas para cómo utilizar el dinero de la mejor manera, ¿verdad? Porque hay muchas entradas de dinero, hay mucha gente agradecida, mucha gente con dinero, mucha gente que está donando, y el pastor ni siquiera lo está pidiendo, pero hay iglesias donde el mismo pueblo se reúne, los líderes de la iglesia se reúnen y dicen, pastor, ya es hora de que usted se agarre un carro nuevo. Casi obligatoriamente le dicen, usted lo tiene que agarrar, porque si no, esos fondos ahí se están estancados. Es más, conviene, porque a la hora que se hacen los taxes, el dinero está girando. Todo eso es así tiene que ser. Las compañías les conviene, por ejemplo, renovar los troques cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque es una inversión, ahí tienen dinero invertido, y a la hora que hacen los taxes ellos reportan de que están teniendo esos gastos. O sea que así tiene que ser, pero estamos hablando de las entradas de dinero que hay, pero es muy diferente cómo era la iglesia antes y cómo es la iglesia ahora. Es cierto que hay algunos que predican, que se aprovechan de eso y abusan, ¿verdad? No me quiero meter mucho en eso, pero por eso es de que hay quienes terminan criticando a la iglesia, porque hay quienes que abusan de eso, dan mucho color de lo que hacen con las entradas de dinero, ¿verdad? Pero no vamos a ir tan de lleno en eso. Más bien en realidad nosotros aquí no tenemos problema, ¿verdad? Nosotros mismos ya sabemos de que si no le echamos gana, nos vamos a quedar en la calle. Así estamos nosotros tan en claro aquí. Pero de que en realidad aquí este problema no lo tenemos, es problema que pasaba allá antes.
Incluso era muy diferente, por ejemplo, esta enseñanza para ellos allá que nosotros aquí. Ellos allá, porque el llamado que hace Pablo a los hermanos. Y vamos a leer el primer versículo que dice: por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea glorificada. Por lo demás, hermanos, porque aquí viene hablando de otro tema que no me voy a detener en retroceder en de lo que está hablando. Señor, pongo en tus manos, Señor, ese momento, pongo en tus manos la enseñanza, dame a mí la sabiduría, Señor, para dirigirme a los hermanos, que haya aprendizaje ahí. Y me pongo en las manos del Señor, porque necesitamos. Tal vez ya no, por ejemplo, a mí tal vez ya no me dan los nervios como antes, cuando yo me recuerdo la primera vez que yo tuve un privilegio cuando prediqué. Nosotros estamos aquí, ¿se escucha? Cuando la primera vez que tuve un privilegio y prediqué en una reunión familiar así bastante pequeña en una casa. Me acuerdo yo que el hermano, el primer privilegio que me dijo, lea una citación bíblica, lea un salmo, me dijo. Y me pasé yo toda la semana preparándome, escogí el salmo y lo leía por lo menos una vez por día, lo leía, este salmo voy a leer, para no tartamudear cuando lo lea, dije yo casi me lo voy a memorizar, y lo leí yo muchas veces. ¿Y qué creen que pasó? Se me olvidó. Me dijo el hermano José Aguilón va a leer la lectura del salmo. Hermano Aguilón, y yo, hermano, viera que se me olvidó qué salmo voy a leer. En ese momento me quedé bloqueado. Se me olvidó qué salmo iba a leer, pero yo como lo había leído tanto, dije yo, ya lo tengo memorizado, pero de los nervios, me agarraron los nervios, que se me olvidó cuál era el salmo. Y ya me dijo, como el hermano era bien sabio, me dijo, léase el Salmo 24, me dijo, bien rápido. Pues, léase el Salmo 24, yo fácil, entonces ya agarré. Terminé leyendo otro salmo, pero de los nervios, ¿verdad? Entonces lo que voy es de que tal vez ya no me agarran los nervios estando aquí compartiendo la palabra del Señor. Pero uno tiene que tener preparación. No se trata nada más de estar aquí, de uno sostenerse, de no ponerse nervioso, sino de cómo está dando uno la enseñanza, si está dándolo a uno de manera eficaz, que dé frutos la palabra del Señor. Por eso dice Pablo, aún siendo Pablo, dice Pablo, oren por nosotros. Si Pablo era tremendo para predicar, y dijo Pablo, oren por nosotros, ¿cuánto más nosotros? Entonces dice, oren por nosotros para que la palabra sea glorificada. Que la palabra de Dios sea glorificada es un llamado a que la enseñanza y el mensaje de Dios sean reconocidos, exaltados y honrados por todos. Es una petición para que la verdad de Dios sea recibida con entusiasmo, para que su poder se manifieste y para que su nombre sea alabado. Es un llamado. Pablo hizo un llamado a ellos para que oren, para que la palabra sea glorificada. ¿De qué manera? Para que la palabra del Señor sea reconocida. Yo solo voy a mencionar eso, pero ustedes, de la misma manera, incluso la misma palabra del Señor dice que nosotros debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Qué hemos recibido nosotros por gracia? Muchas cosas. Muchas cosas. Dios ha transformado nuestra vida, ha cambiado nuestra manera de pensar, ha restaurado nuestra familia, ha restaurado nuestras vidas. Muchas cosas ha hecho Dios en nosotros, o sea que la palabra del Señor es poderosa. La palabra del Señor es poderosa. Muchas cosas ha hecho Dios en nuestra vida. Entonces, Pablo le dice a los hermanos que la palabra de Dios sea glorificada, así como ya fue glorificada en ustedes. Oren para que sea glorificada así como ha sido glorificada en ustedes. Entonces, ¿cómo la palabra del Señor fue glorificada en ellos? Primero, que ellos reconocieron y aceptaron que la Biblia es la revelación de Dios y que sus enseñanzas son verdaderas. Cuando Pablo predicó, cuando Pablo andaba predicando, los tesalonicenses, los de la iglesia de Tesalónica, ellos reconocieron de que la Biblia es la revelación de Dios, es la palabra de Dios. Ellos lo reconocieron.
Eso es lo primordial. Y eso es lo que Pablo pide a los hermanos. Oren para que así como ustedes aceptaron la palabra del Señor, cuando nosotros predicamos en otros lugares, que ellos también acepten que esta es la palabra de Dios y que sus enseñanzas son verdaderas. O sea que la palabra del Señor es verdad, porque muchos no lo quieren creer. Porque algunos ahí creían en otros dioses. Imagínense que si hay quienes que ya, por ejemplo, ya tenían su Dios, y llega Pablo a predicar. Había una iglesia, había una ciudad o un pueblo donde Pablo llegó a predicar, donde dice que tenían muchos dioses y le tenían nombre a todos los dioses, pero tenían un altar, tenían un espacio ahí, un espacio. Y en ese espacio, en ese altar, le pusieron un letrero y decían: este altar es para el Dios no conocido. ¿Y qué creen que pasó? Que ellos ya tenían el nombre de sus dioses, pero tenían ese espacio ahí para el Dios no conocido. Y cuando Pablo llegó a predicar a esa ciudad, cuando Pablo llegó a predicar ahí, a pesar de que ellos ya tenían sus dioses, dice que se dieron cuenta que ese lugar que tenían ahí había valido la pena, porque dijeron: tenemos todos estos dioses aquí, pero ninguno de estos es verdadero. El único verdadero es el que no habíamos conocido, el que Pablo vino a predicar. ¿Y qué pasó ahí? Creyeron en el Dios no conocido. ¿Y quién es el Dios no conocido? Que ellos no conocían, el que nosotros ya conocemos. Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Y ellos creyeron en el Dios no conocido, creyeron en Dios, creyeron en Jesucristo, en el Hijo de Dios, creyeron. Cambiaron sus vidas. A lo que voy es de que habían personas, o sea, la palabra del Señor es tan poderosa de que transforma a las personas cuando llega la palabra del Señor. Pero hay personas de que ya tienen su Dios y es difícil de que digan: ¿cómo vamos a creer en ti, Pablo? ¿Cómo vamos a creer en ti si nosotros ya tenemos nuestros dioses? Ya tenemos al Dios verdadero. ¿Cómo vamos a creer en ti? ¿Cómo vamos a creer en un Dios no conocido? Es difícil. Entonces por eso es de que hay que orar, porque hay vidas de que no conocen al Dios verdadero. Conocen otros dioses que no son los verdaderos. Y si siguen creyendo ellos ahí, creyendo en el Dios que creen que no es el verdadero, y cegadamente mueren creyendo en esos dioses, lastimosamente no van a ser salvos. Entonces por eso es de que hay que orar por los que predican. Hay que orar por la palabra para que sea glorificada. ¿Cómo es la palabra glorificada? Cuando las personas creen que la palabra de Dios y la enseñanza de esta palabra es verdadera, es la verdad. Que aquí está el camino, la verdad y la vida. De que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y no solamente eso, sino de que esta palabra debe ser obedecida. No solamente creerla, sino que a la hora de que creemos en ella, la obedecemos. Porque no se trata nada más de creerla, sino que de obedecerla. Y Pablo le dice a ellos también: ustedes obedecen la palabra del Señor. Y nosotros queremos que otros también obedezcan la palabra del Señor. Nosotros nos hemos dado cuenta de que ustedes obedecen la palabra del Señor. Obedecen lo que nosotros les hemos enseñado. Entonces, ese es el primer punto de cómo la palabra de Dios puede ser glorificada. Lo primero dijimos es reconocer su autoridad. Reconocer la autoridad de la palabra del Señor. El segundo es la alabanza y la adoración. Cuando ya creímos en eso, cuando ya creímos en que la palabra del Señor es verdadera, es la revelación de Dios, y cuando ya la obedecemos, ese mismo efecto que hace la palabra del Señor en nuestra vida nos lleva a la adoración, nos lleva a la gratitud.
De esa manera la palabra del Señor es glorificada. Ustedes, les cuento otra anécdota. Cuando yo apenas me acercaba de lleno a las cosas de Dios, vieran de que yo no sabía tantos coros y tantas alabanzas. Yo sabía coritos de allá de Guatemala, sabía algunas alabanzas más reconocidas, pero muy poquito. Sabía más canciones, eso sí. Pero yo no sabía, cuando yo estaba ahí sentado los primeros días cuando iba al culto, yo nada más movía mi boca para que no me vieran, así que yo estaba nada más ahí como que sin saber nada. Dije yo, para que piensen que yo soy más, que yo por lo menos o sea que yo no estoy tan perdido, yo no soy tan pecador, no, tampoco así, ¿verdad? Pero para que no me vea yo tan mal, yo aunque sea voy a mover un poquito la boca y los voy a seguir ahí lo que van cantando y voy a aplaudir. Fue lo primero que yo hice cuando empecé con todo en la iglesia. Y así hacía yo. Pero ese anhelo y ese deseo y lo que causó la palabra del Señor en mi vida me llevó a que, ¿sabe qué hice yo? Creo que todavía tengo en una caja, si no me equivoco, en una caja guardada una libreta donde yo escribí todos los coros y las alabanzas que yo escuchaba. Las escuchaba yo allí, y lo que escuchaba, por ejemplo, si decía, ¿qué alabanza? Por ejemplo, Renuévame, Señor. Se llama Renuévame, ¿cómo es el nombre? Renuévame. Renuévame, Señor. Entonces yo ya iba a YouTube y ponía Renuévame, Señor, con letras. Y para aprendérmela más rápido yo la escribía en la libreta, Renuévame, Señor, y escribía todo, le ponía coro y le ponía ahí todo, la escribía. Los coritos los escribía, todas las alabanzas, todas las que yo escuchaba en los cultos, me los grababa en la mente y decía, o los escribía, porque hasta eso llevaba mi libretita, y estas alabanzas cantaron hoy, escribía todas. Las buscaba en YouTube y las escribía las letras. ¿Para qué? Para aprendérmelas, porque yo quería adorar a Dios, Hace poco me entristeció mi corazón, alguien por ahí, no voy a decir tanto el nombre porque no me gusta quemar a los demás, pero me entristeció alguien que me dijo, yo fui a una iglesia y no me gustó. Y le dije yo, ¿por qué? Porque vieras de que yo ni le entendía las alabanzas. O sea que no me pude gozar porque ni le entendía las alabanzas. Y lo comprendí un poquito, pero dije yo, lo que está pasando en su vida es de que la palabra del Señor no ha hecho efecto en su vida. La palabra del Señor, él no ha aceptado la palabra del Señor. Porque cuando uno acepta la palabra del Señor, uno acepta de que uno debe de obedecer la palabra del Señor. Que uno debe de ser agradecido con lo que Dios ha hecho en su vida. Como dice la alabanza del Señor, que Jesús murió en la cruz por nosotros. Jesús murió en la cruz por nosotros, con una corona de espinos. Él se hizo rey por siempre, esa es una alabanza. Con una corona de espinas Él se hizo rey por siempre, Él murió en la cruz. Y por eso, te doy gloria, dice la alabanza. Da adoración. Entonces, cuando la palabra del Señor hace efecto en nuestras vidas, nosotros en obediencia y en agradecimiento, nosotros le adoramos. Entonces, con ese anhelo que nosotros tenemos de adorarle a Dios, no importa el obstáculo que haya, nosotros vamos a hacer todo lo posible por adorar a Dios. ¿Y qué estaba pasando con él entonces? Que él no estaba entendiendo la palabra del Señor, o sea que no había obediencia en él tampoco. No había una entrega verdadera de él tampoco. No había una entrega verdadera, porque el que se entrega a Dios verdaderamente hace todo lo posible. Si dice, no, yo no le entiendo a las alabanzas, ¿qué tiene que hacer? Lo primero que yo hice. Yo no sé, no me quiero equivocar, ¿verdad? Tal vez no eran sus alabanzas, voy a tratar de comprenderlo, ¿verdad? Tal vez no eran sus alabanzas, él se sabe otras, ¿verdad? Pero si alguno no se sabe las alabanzas, no tiene excusas. Puede buscarlas en YouTube, puede escucharlas, puede escribirlas, puede aprendérselas, porque cuando uno se las aprende y viene a la iglesia, uno se edifica más cuando adora al Señor. ¿Por qué? Porque las entiende. Renuévame, Señor Jesús. Y uno se las aprende y uno empieza a decirlo de todo corazón. Ya no quiero ser igual. Y uno lo dice de todo su corazón. Ya no quiero ser igual.
Y uno va entendiendo y uno va comprendiendo la alabanza. Entonces, para que la palabra del Señor sea glorificada, nosotros debemos de aprender a alabar al Señor. Debemos de aprender a darle nuestra adoración a Dios. Cuando nosotros vemos a un hermanito nuevo, como cuando yo fui nuevo, y al principio lo mirábamos allá todo calladito, no aplaudía, no cantaba porque tampoco se sabía las alabanzas, pero cuando ya lleva unos 3 meses yo estoy por ahí, a veces de repente por chismoso, ¿verdad? Volteo a ver así, no por chismoso, ¿verdad? Sino a veces trato de ver que todo está bien allá atrás, ¿verdad? Pero yo por molestarlos les digo que por chismoso, ¿verdad? Pero no es por chismoso, sino que yo casi saben que ahí me siento. Y a veces para saber que todo está bien allá atrás, de repente volteo a ver hacia allá atrás. Pero cuando miro vidas allá atrás de que a veces ya llevan como 6 meses y 3 meses de estar en la iglesia, y cuando yo los veo que ya levantan sus manos, y cuando yo veo de que ya están cantando las alabanzas, ¿saben qué digo yo? Gloria a Dios. La palabra del Señor ya está siendo glorificada. Ahí la palabra del Señor está siendo glorificada. Eso es lo que digo yo. Porque eso es lo que pasa. De que para que la palabra del Señor sea glorificada, debemos aprender a adorar a Dios. Debemos de darle nuestra adoración a Dios. Y eso es lo que digo yo. Ahí la palabra del Señor está siendo glorificada. Cuando vemos que los hermanos ya van cambiando, ya son diferentes, ya son más amables, ya tienen más gozo, ya se involucran más en la iglesia. ¿Qué digo yo? La palabra de Dios está siendo glorificada y le damos gloria a Dios. La palabra del Señor está siendo glorificada. Vamos a ir a los últimos los dos puntos y vamos a tratar de terminar ahí la enseñanza de hoy. La tercera dice que manifestación del poder de Dios. Para que la palabra del Señor sea glorificada, debemos de permitir en nuestra vida que Dios se manifieste en nosotros, que el poder de Dios se manifieste en nosotros. O sea que tiene que haber una disposición de nosotros. Usted no tiene que venir con un corazón duro. Suavice su corazón cuando venga. Desde que está en su casa, suavícelo, dígalo: Señor, hoy yo quiero ir a la iglesia, quiero que tú hables a mi vida, háblame, Señor, transfórmame, cámbiame, yo quiero ser mejor, quiero agradarte, así quiero ser yo. Por eso nosotros debemos de disponernos para que Dios se manifieste en nuestra vida, para que el poder de Dios haga efecto en nosotros. Debe de haber una disposición y debemos de tener fe que la palabra de Dios tendrá un impacto transformador en nuestras vidas. Debemos de tener fe, o sea, confiar. Debemos de saber esperar, porque a veces llegamos nuevos a la iglesia y sentimos como que no hay avance. Señor, pero no puedo dejar aquel vicio, no puedo dejar esto, Señor, me cuesta todavía, no puedo dejar no sé, no quisiera darle ejemplos, ¿verdad? Pero no puedo dejar eso. Señor, no puedo dejar. ¿Pero qué tiene que hacer? Tener paciencia. Porque lo que dicen los salmos, y no voy a ir ahí, pero al finalizar, ¿sabe qué dice Pablo? Que Dios les dé la paciencia de Cristo. Le dice a los hermanos que Dios les dé la paciencia de Cristo. ¿Saben cuál fue la paciencia de Cristo? De que cuando Él iba a morir por nosotros, iba hacia la cruz, Él tuvo la paciencia más grande que nunca más va a existir. Que existió y que nunca más va a existir. La paciencia que tuvo Cristo. Le tuvo paciencia para empezar a su discípulo amado, a su discípulo que lo entregó. Le tuvo paciencia. Lo dejó que lo besara. No le dijo: no me beses, tú me vas a entregar o tú me entregaste. Beso de traición. No, le tuvo paciencia. Le tuvo paciencia a los que lo vinieron a prender. Le dijo: ¿a quién fue el que dio Pedro, el que cortó la oreja? Tuvo paciencia y hasta lo regañó y le dijo: no hagas eso, así no se resuelven las cosas. Tuvo paciencia cuando lo tuvieron allí amarrado, cuando lo escupieron, cuando le dieron con los látigos, cuando llevó la cruz, tuvo paciencia, se le caía la cruz, se la levantaban, se la echaban, tuvo paciencia hasta ir hasta donde fue, tuvo paciencia, la paciencia de Cristo. Por eso dice ahí, por eso dice Pablo, que Dios les dé la paciencia de Cristo.
Porque cuando somos nuevos en las cosas de Dios, como que no vemos avance y decimos, Señor, pero no puedo superar esto, no puedo dejar esto, Señor. Los vicios, hay algunos que todavía me está costando superar. Pero que Dios nos dé la paciencia de Cristo, tener paciencia, creer en que Dios no va a tardar en glorificarse en nuestra vida, que la obra que Dios comenzó en nuestra vida la va a terminar. Y vamos a avanzar. Esa es la paciencia, tener paciencia. No, ¿cómo decir? No dejar las cosas de Dios. Decir, con la ayuda del Señor, yo voy a ser un mejor hijo de Dios. Con la ayuda del Señor. No quiero ser el perfecto, no quiero ser como nadie, no quiero ser. Pero quiero ser mejor. Pero quiero ser mejor, quiero ser un mejor hijo de Dios. Es todo lo que quiero ser, un mejor hijo de Dios. Y que Dios nos dé la paciencia a Cristo para esperar con fe, porque se necesita fe. ¿Saben qué da la fe? La fe da paciencia. La fe da paciencia. Porque cuando creemos que Dios lo va a hacer, sabemos esperar. No nos desesperamos, decimos Dios lo va a hacer, Dios se va a glorificar. No nos desesperamos, esperamos en Dios. Esperamos en el impacto de la transformación de Dios en nuestras vidas y en el impacto y la transformación de Dios en la vida de los demás también. Amén. Tenemos paciencia en los demás porque a veces hay personas que nos pueden desesperar también. Puede ser la familia, los amigos, que nos pueden desesperar un poquito, pero Dios nos da la paciencia. Amén. El de último, la predicación y la proclamación. Para que la palabra del Señor sea glorificada, tiene que suceder algo también, y es de que debe de haber predicación y proclamación de la palabra del Señor. Para que la palabra del Señor sea glorificada, debe de haber predicación. ¿Quién creerá? Dice la palabra del Señor. ¿Quién creerá si nadie les predica? ¿Quién creerá? Si nadie va y les predica, ¿quién creerá? Por eso hay que orar por los que predican. Pero debe de haber predicación. Usted mismo le puede decir, Señor, envíame a mí. Yo quiero predicar. ¿Sabe cuál es la mejor forma de predicar? Yo lo he estado meditando. ¿Sabe cuál es la mejor forma de predicar? Cuando usted es un buen miembro de la iglesia. Porque sabe que es importante, la palabra del Señor dice algo muy, muy interesante y dice que es más importante el amor que haber ganado muchas vidas predicando o que tener un buen privilegio. Por ejemplo, si yo fuera, el cantante de la iglesia, pero si yo no tengo amor, ¿de qué me sirve ese privilegio? Si yo tal vez canto muy bien, le llego a todas las notas, pero yo soy muy, ¿cómo le puedo decir yo? Muy altivo, no saludo a los hermanos. Y tal vez como que miro de menos un poco a los hermanos y como que con ellos no me junto, yo me junto solo con los que cantan, yo me junto solo con los que, no sé, con los que vamos a ir a salir y que vamos a ir por allá. Es decir, yo hago mi grupito. Dice la palabra del Señor que el que no tiene amor es como un címbalo que resuena, no tiene nada. ¿Por qué le digo yo que todos nosotros somos importantes en la iglesia? Porque mire, es importante desde el hermano que es bien amoroso en la iglesia, aunque no tenga ningún privilegio. Es bien importante que usted sea un buen miembro de la iglesia, aunque usted tal vez no tenga ningún privilegio, porque eso lo va a traer el crecimiento. Pero si usted es un hermanito que viene a la iglesia, saluda a todos, se lleva bien con todos, no causa problemas en la iglesia, saluda a todos, usted crea y hace que haya un familiarismo muy bonito en la iglesia, eso da crecimiento en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque más vidas quieren venir. Dicen, a esa iglesia me gusta porque hay muy bonitas hermanas, bonitas en el aspecto de que, en todos los aspectos, ¿verdad? Pero en que son bien cariñosas, son bien amorosas, en que son amables, en que son serviciales, en que hay hermanos atentos también, de que los hermanos se saludan a unos con otros, todos se intercambian, todos se saludan. Qué bonito, ¿verdad? Todo eso da crecimiento a la iglesia. ¿Por qué? Porque las vidas quieren venir. Dicen, ahí no hacen diferencia. Ahí no andan viendo que si yo venía con una gorra, que si yo venía con chanclas.
Ahí no miran eso. Ahí todos se reúnen, todos se juntan, todos se mezclan, todos unos otros. No, el que vino con pants, para allá. El que vino con una camisa así, para allá. No, todos se revuelven. Por eso le digo de que predicar la palabra del Señor empieza desde ser un buen hijo de Dios, desde ser un buen miembro de la iglesia. Sabía de que usted podría incluso causar más efecto siendo un buen miembro de la iglesia, que no sé, que teniendo algún privilegio, sirviendo en la iglesia, pero a la vez no teniendo un buen carácter. Tal vez nada más desempeñando un buen servicio aquí, no sé, que no quisiera mencionar ningún servicio, ¿verdad? Pero desempeñando un buen servicio, no es que yo soy el servidor, ¿verdad? Pero si por ahí nada más anda, como dice Pablo ahí, como algunos que nada más andan ahí hablando de los otros, no es que el hermano no sirve bien. Si anda hablando por ahí, no, ¿verdad? Es mucho mejor. Por eso les digo yo he entendido que en estos tiempos lo que le ha dado, una de las cosas que le ha dado el crecimiento a la iglesia, es los buenos miembros que hemos ido teniendo en la iglesia, los buenos miembros. Que los miembros han ido cambiando. Amén. Tenemos buenos miembros en la iglesia. Y esa es la mejor predicación, porque ellos mismos invitan a otros y dicen, vengan. Amén. Allá hay familia, allá hay amigos. Entonces, para que la palabra de Dios sea glorificada, este mensaje de la palabra del Señor debe de proclamarse. Y entonces yo le di un ejemplo de cómo nosotros podemos ser usados. Tal vez usted todavía no puede dar la enseñanza como yo aquí y se está preparando y en algún momento lo va a hacer. Pero yo le estoy diciendo, usted puede hacer más que yo incluso. Puede hacer más que yo incluso, que yo predicando aquí. Siendo un buen miembro. En algún futuro usted tal vez va a venir a predicar aquí y va a ser el doble. Va a ser un buen predicador, alguien bueno para dar enseñanzas y va a tener un extra de que usted es un buen miembro y que eso invita a más personas a que vengan a la iglesia, porque les gusta conocer a las personas que son amables, que tienen amor, que no andan buscando problemas en la iglesia. Amén. Entonces con esto vamos a terminar la enseñanza de hoy.